ya manejan lo que es la semiología, la farmacología y la epidemiología. Entonces, podemos tratar ya con ustedes la aplicación en los diferentes procesos individuales y comunitarios de estas afecciones. Cuando estudiamos, pues en las clases anteriores hicimos mención a que estos problemas no solamente tienen una presentación en las personas, es decir, son procesos individuales, no, estos son procesos que afectan a la comunidad y por ello es que debemos entonces tomar acciones que promuevan la recuperación de la salud tanto de las personas cuanto de los grupos, de las comunidades en las que se encuentran estas personas pues que presentan estas afecciones. Vamos a recordar que muchas de ellas pues tienen esa característica de ser enfermedades transmisibles agudas, es decir, que tienen un tiempo de presentación rápido y la posibilidad de transmitirse, de contagiar con esos agentes a otras personas del entorno. Entonces, a ver, pues nos vamos a poner ya en un servicio de salud. Entonces, ustedes saben pues cómo es este sistema de atención que tenemos. Un primer nivel, centros y subcentros de salud. Un segundo nivel, que son los hospitales cantonales. Y un tercer nivel, que son los hospitales de especialidad. Bien, entonces, ubicados en los servicios, ustedes están ahí en el consultorio y pasa el enfermo, pasa el paciente. Y tienen que recordarse, pues, qué pasos nomás vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, a ver, sigamos conversando con ustedes. A ver, Janet, usted que está primerita en la lista. ¿Qué Ya, nomás hacemos, pues, en la consulta? pues empezaríamos haciendo la anamnesis. ¿Define eso? O sea, le preguntaríamos O sea, primero veríamos en qué estado llega el paciente. Ya cuando el paciente se siente, antes de proceder a hacerle cualquier examen físico, le empezaríamos a preguntar sus datos personales, su nombre, después de que nos diga, claro, el motivo de consulta, por qué está acudiendo, y ya teniendo el motivo de consulta podemos asociar a qué se puede estar debiendo la manifestación clínica que está presentando. Entonces podemos preguntarle en qué trabaja, si ha ido de viaje recientemente y esa clase de cosas. Luego, ¿qué hace? Bueno, después de haber completado todo esto, de haber reunido todos los datos, tal vez, como dicen con la anamnesis, ya si haces una buena historia clínica, ya puedes tener una idea de cuál es la patología del paciente. Entonces, ya teniendo un criterio, procederíamos a hacer el examen físico. Ya haríamos el examen físico, lo evaluaríamos de esta manera y de ahí procederíamos, no sé, a mandar exámenes para confirmar el diagnóstico que estamos pensando. Y luego, Luego nos tocaría esperar a que lleguen los resultados de los exámenes y ver si es que lo que pensábamos que tenía el paciente es lo correcto y procederíamos al tratamiento. bien, entonces, este más o menos es el procedimiento que seguimos con todos los pacientes, ¿verdad? Entonces, desde el ingreso del paciente al consultorio, nosotros tenemos que tomar algunos elementos de nuestra observación para determinar pues cuál es la condición, cuál es el grado de severidad
qué características tiene ese paciente. Entonces, al finalizar el encuentro, la consulta, pues nosotros le damos un tratamiento, prescribimos los fármacos, le damos las indicaciones y pues le decimos que regrese después de tantos días, dependiendo de cuál ha sido la evolución o cómo consideran ustedes que puede seguir evolucionando ese proceso. Eso lo hacemos en todos los pacientes, ¿verdad? Pero ¿qué puede suceder muchas veces? De que por hacer las cosas demasiado rápido o porque no tenemos pues mayor interés en atender a determinado paciente, dejamos pasar algunos elementos y llegamos a un diagnóstico incompleto o un diagnóstico errado, y esto pues conduce a que el tratamiento no sea el más adecuado, el manejo no sea el que corresponde a ese problema. Entonces veamos un ejemplo. Un día en Azogues, en Ecuador, un médico general de un centro de salud recibe a una muchacha de 25 años, proveniente de la Amazonía, de la provincia de Morona, Santiago, considerada pues una región tropical del país. Ella acude porque tiene un estado gripal, así fue diagnosticada, y el diagnóstico se basó en la presentación de fiebre, dolores musculares, articulares. En el examen físico, pues no hubo nada anormal y el médico, pues al diagnosticarle un estado gripal, le prescribió analgésicos, antipiréticos y le envió a la casa. 5 días después, se entera el médico de que su paciente ha sido hospitalizada en Cuenca con un diagnóstico de absceso hepático a mediano. A ver, Samantha Columba, ¿qué crees que pasó en este caso? ¿El diagnóstico del médico estuvo bien, el cuadro gripal? No, doctor, porque es muy general estos síntomas de fiebre, dolores musculares y articulares. Entonces, o sea, el médico debía también considerar, como usted dijo, que Morona Santiago es una zona de riesgo para la mediasis. Entonces, en este caso, uno tiene que diferenciar, porque no es lo mismo que una persona de la ciudad que vive ahí le venga con estos síntomas que pueden como que relacionarse a una gripe, a que una persona del campo o de una provincia que está más expuesta tenga estos síntomas. Bien, entonces miren ustedes, el absceso hepático a mediano pues no es una entidad que aparece de golpe. Recuerden que es un proceso largo en que las amebas pues colonizan el parénquima hepático y se va provocando un proceso de destrucción y formación de un absceso lleno de pus por la muerte de las células y de las amebas. Y la característica ahí es pues la fiebre, evidentemente, un dolor en el hipocondrio derecho y una hepatomegalia. Pero esto no aparece de pronto. Entonces, ¿cómo así en Cuenca le diagnostican el absceso hepático a mediano? Porque de un cuadro gripal a un absceso hepático hay una diferencia clínica, pero muy sensible. Entonces, ¿cómo así en Cuenca creen que pensaron en que podría ser un caso de absceso hepático? Samantha. Porque hicieron una buena anamnesis primero, y también en base a esa anamnesis y teniendo esa situación de riesgo, entonces por un caso hicieron un examen y ahí se dieron un examen complementario, una radiografía
y ahí se dieron cuenta que el órgano afectado era el hígado. Muy bien, miren ustedes, entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos reconociendo? Que hubo un manejo un poco ligero de este problema, porque simplemente pues el médico no hizo una exploración muy detallada en este paciente y para él no hubieron manifestaciones en el examen físico que vayan a conducir a plantear una posibilidad de otra enfermedad, menos aún un absceso hepático. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Como decía su compañera, de que probablemente pues el médico no puso mucho interés en el manejo, pues se le ocurrió que este era un caso de una gripe cualquiera y pues lo manejó ambulatoriamente y fue a la casa. Dejó de lado cierto tipo de elementos que justamente hemos estado estudiando, que son importantes para también plantear la posibilidad de que puedan ser otro tipo de afecciones. Entonces aquí evidentemente si es que hacemos una auditoría médica, vamos a ver que el médico en ese momento pues no actuó de la manera más exhaustiva en búsqueda de manifestaciones que permitan llegar a un diagnóstico más certero. ¿Qué pasó con esa paciente? Pues al momento de que empezó a detectar ya que el dolor se iba haciendo muy evidente, la temperatura cada vez mayor, pues más bien se fue al hospital. Y claro, que pudo haber encontrado ahí el médico en el examen? El dolor, la hepatomegalia, y le pidió una resonancia o lo que tuvieran un ultrasonido y detectaron pues esa masa ocupativa en el pulmón. El médico tomó su decisión, evidentemente, pero fue una decisión equivocada en base a argumentos demasiado leves, demasiado ligeros, y eso pues confundió al colega para que tome esa actitud. Veamos otro caso. Se produce un accidente en una localidad y hay varios heridos y se necesita pues que se haga una transfusión sanguínea, algunos de ellos por la gravedad de las heridas. Y entonces pues se pide de que colabore la mayor parte de la población con la donación de sangre para que se les pueda transfundir a los heridos. Entonces van pues las personas que estaban en ese poblado y también va luego de unos días el padre párroco y conversa con el médico y le dice que en buena hora pues se pudo atender adecuadamente a las personas, no hubieron decesos porque todos colaboraron, participaron y que él también se sentía muy contento y satisfecho de haber participado pues en esta acción comunitaria, porque él también donó sangre, así que estaba pues realmente muy motivado para que su participación sea también relevada como la acción de un samaritano. Pero el médico le dice, padre, lamentablemente su sangre no pudimos transfundirla, no pudimos utilizar. Entonces el sacerdote le dice, ¿cómo así? ¿Por qué? Entonces el médico le dice, porque en las pruebas que se hicieron, usted salió VIH positivo. Y entonces, pues, esa sangre no podíamos utilizar porque le íbamos a transmitir la enfermedad a la persona que estaba requiriendo de sangre. Imagínense la sorpresa del sacerdote de que tiene SIDA, pues. Entonces el padre le dice, pero doctor, ¿cómo así yo puedo tener SIDA? De lo que yo sé y la comunidad va a interpretar luego esto de que se entera que el sacerdote tiene SIDA. ¿Qué es lo que van a decir? ¿Que es un homosexual o que es un promiscuo? Y yo no soy ninguna de las dos cosas.
Pues no sé cómo así puedo tener SIDA si yo no tengo ninguna actividad de tipo sexual que pueda ponerme en riesgo. No he tenido ningún antecedente de manejo hospitalario, riesgos de contaminación por el uso de cualquiera de estos elementos, de agujas, de jeringas. ¿Cómo así tengo VIH? Realmente me llama la atención. Entonces el médico le dice, pero padre, así es, el resultado salió que usted es positivo y simplemente usted tiene SIDA y no hay nada que hacer. Entonces el padre, claro, molesto, le dice, se da cuenta de que usted me va a causar un estigma social tremendo. Este cura sidoso pues tiene que salir de la población porque es un mal ejemplo y es un peligro para la comunidad. En fin, tantas cosas se pueden hablar sobre eso. Algo habrá que hacer, pues, pero el médico seguía en el hecho de que tengo el resultado del examen y hay puntos. Ese es el diagnóstico que usted tiene. A ver, Adriana Manzano, ¿qué le parece este caso? ¿Cuál es Bueno, la decisión? ¿Por qué el médico toma esa decisión? este caso es un poco controversial y deja pensando mucho las cosas. Pero, o sea, lo que debe hacer el médico es, no sé si el pastor dice que no ha tenido ningún contacto sexual y no ha tenido nada de contacto con jeringas, que haya estado infectado o así. El médico debe hacer más pruebas o hacer otro examen para comprobar que verdaderamente el padre tiene SIDA. Porque no puede solo ir y decirle, no, usted tiene SIDA y ya ahí se quedan las cosas, porque eso no está bien. Debe hacer más exámenes para comprobar en verdad que tiene el padre SIDA. Entonces eso no está bien lo que está haciendo el médico. Muy bien, Adriana. A ver, ¿qué pasa en este caso? El médico hace su diagnóstico a pesar de que no tiene ningún elemento que evidencie la exposición de este sacerdote al VIH. Y simplemente pues se deja guiar por el examen de laboratorio. Comete un error en darle un peso exagerado al resultado del laboratorio, porque ustedes conocen de que no todas las pruebas pues tienen 100% de sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? De que estamos pues también teniendo la posibilidad de dar falsos positivos. Entonces, frente a ese reclamo y a esa manifestación de malestar del sacerdote, de que no tiene ningún antecedente que haga pensar en la posibilidad de que adquirió esa enfermedad, pues el peso del examen resulta demasiado alto y peor todavía si sabemos de que no tienen una sensibilidad del 100%. Entonces, como dice Adriana, ¿qué debería haber hecho el médico en ese momento? Solicitar una nueva prueba, pues, confirmatoria. ¿Qué pudo haber pasado en ese momento en el laboratorio? Posiblemente, pues, dada la emergencia, pudieron haberse cambiado las muestras, una opción. O simplemente, pues, la prueba le dio un falso positivo. Y considerando, pues, estos elementos de negatividad en cuanto a la exposición, creo que ahí era conveniente hacer una nueva prueba para realmente confirmar que el sacerdote tenía VIH. Igual el médico comete un gravísimo error porque no analiza adecuadamente cuál es el entorno, cuáles son los elementos que tiene en ese momento disponibles y ya establece su diagnóstico y toma una decisión. Excluyo a este sacerdote porque es un positivo para VIH. Y genera, desde luego, pues un problema. ¿Qué tal que esa información se regaba? Pues el estigma social para el padre va a ser tremendo. Entonces, vean en este caso de que la decisión se la toma ligada exclusivamente a un elemento que no es 100% confiable.
Veamos otro caso. Un hombre de 32 años, soltero, en la región de Sucumbíos, en el norte del Ecuador, en la frontera con Colombia. Se presenta a la consulta en el centro de salud con un cuadro de diarrea crónica, episodios de fiebre desde hace días atrás, adelgazamiento de 8 kilogramos en 2 meses. Además, se queja de prurito generalizado. Y en el examen físico se evidencia adenopatías generalizadas y una candidiasis bucal. Con este cuadro, el médico hace una referencia al hospital provincial donde piden exámenes complementarios, obteniendo una fórmula leucocitaria que nos demuestra una leucopenia, y se realiza un test rápido para VIH que resulta positivo. El médico hace diagnóstico de SIDA en este joven de 32 años. A ver, Wilson Molina. Sí, doctor. Coméntenos este caso. ¿Qué le parece? El diagnóstico final en este muchacho fue de SIDA. Y sería importante tomar, como mencionaron los compañeros, los antecedentes que ha tenido este paciente. Tal vez si ha tenido prácticas sexuales No, sin pero tiene los protección. argumentos ahí, pues, que ya le hemos dicho. ¿Qué es lo que presenta el chico? Eh, Al mencionar la candidiasis bucal, se toma en cuenta que es una infección por hongo oportunista, es decir, cuando el sistema inmunológico se ve afectado. Entonces podría ser un dato que podría, eh, como quien dice, apoyar al diagnóstico de VIH. ¿Qué le parece la pérdida de peso de La 8 pérdida de peso kilogramos también en 2 meses? podría ser por enfermedades crónicas o en última instancia podría ser de un cáncer, por la pérdida de peso que ha tenido El bastante en los paciente últimos tiene diarrea diarrea. y una diarrea que le haga perder peso, pues recuerde qué puede ser. ¿Cuál puede ser el agente causal? Diarrea podría ser giardia. ¿Cuál otro? Él vive en Sucumbíos. A ver, chicos, para no perdernos mucho tiempo en esto. A ver, ustedes tienen que rápidamente analizar estos temas para que podamos entender luego lo que vamos a estudiar. ¿Usted consideraría de que es factible que este muchacho tiene SIDA? No, doctor. ¿Por qué no? Por el peso, la pérdida de peso que ha tenido en los últimos meses. Y eso no será pues un indicador de alguna afectación general. En las pacientes, en las personas que tienen SIDA no se produce pérdida de peso. Bueno, a ver, el cuadro clínico de este paciente hace pues evidente que hay ahí un problema de afección por organismos oportunistas. Diarreas por estrongiloides, diarreas por Cryptosporidium son muy frecuentes en casos de personas que están inmunodeprimidas. Esto ya lo estudiamos en parasitología. Como bien dice usted, la candidiasis bucal también pues es una manifestación de una infección por cándida, un hongo oportunista. Este joven vive en una zona en donde hay una alta, digamos, riesgo de exposición por el contacto sexual. La trata de mujeres en esa área es uno de los problemas que ya veremos posteriormente. Entonces está ubicado en un área en donde hay un comercio sexual
si, como usted decía, analizamos su comportamiento sexual, es posible pues de que este chico tuvo contacto con mujeres, con trabajadoras sexuales, en fin. En este caso, el diagnóstico es mucho más creíble, pues mucho más probable de que sí sea un VIH por la exposición y con la característica clínica que tiene, es posible que ese diagnóstico pues sea el adecuado. Le voy a creer al laboratorio que tenga un examen de positivo por VIH. No es la misma situación que veíamos con el sacerdote. Él no tenía ninguna manifestación clínica ni hacía referencia alguna a exposición. En cambio, en este chico estamos encontrando manifestaciones clínicas, características de un individuo inmunodeprimido y probablemente pues que tuvo una exposición al virus. Entonces, en este caso, pues es mucho más probable que en realidad tenga VIH. ¿Qué tiene que hacer el médico? Pues manejar el caso como un VIH-Sida y está en lo correcto porque tiene ahí una sumatoria de varios elementos que aunados al examen de laboratorio le llevan a ese diagnóstico. ¿Qué he querido que ustedes hagan en este momento? Que analicen diferentes situaciones en las cuales pues se dan, en el primer caso, una insuficiente búsqueda de manifestaciones clínicas y sin ningún otro argumento de respaldo, el médico hace un diagnóstico y toma una decisión terapéutica. Él no hizo mayor investigación. En el segundo caso, en cambio, ¿qué sucede? Que prescindimos completamente de antecedentes de clínica y solamente tomamos el resultado del laboratorio para establecer el diagnóstico. Y en el tercer caso, sí, pues ven ustedes de que hay una conjunción entre lo clínico, epidemiológico y el laboratorio para que lleguemos a un diagnóstico. ¿Qué sería entonces lo más adecuado? El tercer procedimiento. Es decir, nosotros tenemos que buscar la mayor cantidad de argumentos para que podamos llegar a tener un diagnóstico mucho más acorde con la situación de ese individuo. Entonces, no hay que ser apresurados, no hay que hacer las cosas de manera muy somera, muy rápida y dejar de lado pues algunos elementos que probablemente nos pueden orientar de mejor manera a la formulación de una hipótesis diagnóstica, la confirmación y más que todo al tratamiento. Porque si el tratamiento viene de un cuadro distinto, pues no le va a dar ningún resultado a esa persona. Esta es entonces la base de lo que nosotros vamos a ver ahora, que es el método de la toma de decisiones en medicina tropical. Toma de decisiones, nosotros somos quienes vamos a decidir qué hacer frente a determinado caso. Y entonces tendremos que llevar adelante todo un proceso adecuado para el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, revisemos un poco algunos antecedentes y luego vamos a pasar a lo que es ya el trabajo particular en el manejo de estos procesos infecciosos. Ustedes conocen de que existen guías, de que existen protocolos, de que existen algoritmos que se utilizan para manejar determinados problemas. Cuando vamos a tomar una decisión, entonces vale la pena pues de que nosotros consideremos lo que está escrito, lo que contienen esas normas, esas guías de atención, porque ahí está pues de alguna manera establecidos cuáles deben ser los procedimientos y cómo manejar un determinado caso. Entonces, por eso es necesario que tomemos estas decisiones basadas en esas evidencias que tenemos. Cuando ya pues esas guías, cuando ya esas normas resultan inadecuadas porque
nos encontramos con que hay variaciones en las presentaciones, en la fisiopatología de estas enfermedades. Los agentes cambian, mutan, se transforman, entonces tendremos que establecer nuevas pautas, nuevas normas de intervención. Es importante que nosotros pongamos de manifiesto juicios de valor. Nosotros tenemos que poner de manifiesto esos juicios. ¿Y cómo? Porque voy a tener respaldo. No es que yo me aventuré a decir de que esto es una gripe, sino que yo considero de que es una gripe porque el paciente tiene estos signos, estos síntomas. Y entonces, cuando yo establezco un juicio de valor, digo, pues, lo hago porque estoy respaldado en estas manifestaciones, en estos argumentos. Y la auditoría, cuando les llegue, pues le va a preguntar, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? ¿Por qué no hizo esto? Y entonces ustedes dicen, yo hice esto porque considero que es lo más adecuado, lo más apropiado, y que además está, pues, consecuente, congruente con estas pautas, con estas guías, con estas normas. Es importante que en este procedimiento nosotros no le dejemos simplemente a la condición cualitativa, sino que hagamos algo mucho más, digamos, certero, basado en un estudio cuantitativo de probabilidades. Y yo voy a estimar las probabilidades. Entonces, antes de tomar una decisión, yo voy a decir, estoy seguro en un 80% de que este individuo tiene un absceso hepático. Pero si me aventuro a tomar una decisión de este es un absceso hepático y tengo una seguridad o una certeza de un 30%, chicas, todos le van a decir, pero qué arriesgado. No eres valiente, sino más bien imprudente en meterte a hacer determinada intervención cuando no tienes, pues, un nivel de certeza alto. Y no es que es algo cuantitativo, es decir, me parece a mí, sino que voy a tener elementos cuantitativos. Yo he medido esta posibilidad y aquí está, pues, mi valor, mi certeza, y entonces ahí sí, pues, decido, si es que ya tengo un respaldo del 80, 90%, entonces es casi seguro de que tiene esa enfermedad y puedo empezar a tratarla. Y luego, pues, hay que seguir de manera adecuada los pasos que hemos estado viendo. No hay que saltarse los pasos, no por el apuro, no por la presión. Tenemos nosotros que dejar de seguir, pues, un procedimiento. ¿Por qué no se aplica de manera general este proceso de toma de decisiones? Porque muchos no lo saben o le tienen temor en el sentido de que es algo complicado. No es nada complicado. Es simplemente la posibilidad de que nosotros hagamos esta determinación cuantitativa, es decir, determinemos la probabilidad, no al ojo, sino basado en pruebas, ¿no? ¿Por qué tampoco se hace en otras asignaturas o no se las tiene a la mano? Porque lamentablemente tenemos este problema de que hay tanto que estudiar que voy a hacer las cosas de manera más rápida y no voy a perder el tiempo haciendo esta intervención y haciendo estas investigaciones que de gana me están complicando. Y el momento en que tengan que tomar una decisión, se van a recordar que esto era mejor, pues, ahora, ¿qué hago frente a este caso? De gana le dejé pasar esa indicación de ser un poco más observador, un poco más investigador de los problemas. Lamentablemente, las auditorías, las evaluaciones, pues ahora lo que se hacen es en cantidad, en la cantidad de pacientes que se atienden y no en la calidad. Y eso, pues, ¿qué es lo que ha generado? De que el paciente se queje de que es una mala atención porque en 10 minutos sale. Así que en 10 minutos resulta un poco difícil de que podamos aplicar un procedimiento que es un poco más largo, pero eso no quiere decir de que nosotros no lo aprendamos.
porque en nuestra consulta privada, pues ahí sí le podemos dar el tiempo que sea, porque ahí pues no tenemos la presión de lo que es un servicio público. Y otras ocasiones porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos en la práctica hospitalaria como estudiantes? Simplemente pues ver cómo toman decisiones los médicos tratantes. Y lo que nos dejan a nosotros es para que hagamos las recetas, para que hagamos los pedidos de exámenes, pero muy rara vez estamos interviniendo en la toma de decisión, es decir, intervenimos en el diagnóstico y en el tratamiento, porque los profesionales no consideran de que estamos los estudiantes todavía en condición de aportar, cuando bien podría pues hacer realmente un aporte significativo. No sé si ustedes ven ese programa sobre la televisión, sobre los doctores estos, ¿cómo es que se llama? The Good Doctor, ¿sí? ¿Alguno ha visto eso? De jóvenes residentes que son autistas, pero que conocen muy bien la medicina, saben muy bien y reconocen más allá que los médicos tratantes los problemas y ayudan a la resolución. Y entonces se van ganando pues un espacio en esos servicios porque empiezan a tomarles en serio sus opiniones, ¿sí? Porque no es exclusivamente el médico tratante o el jefe de servicio el que sabe, sino todos los que participan de ese grupo de discusión tendrían que aportar. ¿Qué hacemos entonces para tomar una decisión? Nos vamos a basar en dos elementos importantes de lo que es nuestro quehacer individual profesional. El razonamiento y el criterio son básicos. Acuérdense lo que siempre les he estado diciendo, no se aprendan de memoria las cosas. Cuando tenían que hacer presentaciones de parasitología, muchas veces les decía esto no está bien. Hasta tenían calificación baja porque simplemente están repitiendo y el aprendizaje no puede ser de repetición, de memoria, tiene que ser un aprendizaje significativo en el cual pues se reflexione, se analice, se evalúe, se aplique. Y ahí pues el razonamiento, o sea, ¿cómo voy a investigar? ¿Cómo voy a establecer las relaciones entre los agentes y las condiciones del huésped para que se pueda llevar adelante un proceso? Entonces tenemos que saber que la fisiopatología es eso, pues, razonar qué sucede con la acción de determinado agente frente a la defensa que genera el huésped. Ese conocimiento permite tener criterio y las otras personas, los otros colegas, los compañeros le van a reconocer que tiene criterio. ¿Qué es esto de criterio? Que establece pues sus juicios de valor basados en conocimiento, en reflexión, en análisis del caso. Y entonces le aceptan, qué bueno, escuchemos el criterio de este compañero porque en realidad es muy aleccionador, tiene razón, tiene peso en las propuestas que hace. Y lo segundo, la intuición y la habilidad. ¿Y estos de dónde vienen? De las experiencias. Entonces, el contacto con los pacientes, ¿qué es lo que da? Un poco más de ojo clínico. ¿Qué es esto? La posibilidad de hacer fácilmente un diagnóstico sin tanta prueba, sin tanta intervención de la tecnología. Si sabemos, pero también esa experiencia en reconocer cierto tipo de elementos. Ya les decía, desde que estamos en el consultorio y vemos entrar a un paciente, desde su forma de presentarse, de su expresión corporal, de su forma de expresarse, ya nosotros entendemos de que hay ahí cierto tipo de problema, sea físico o psicológico. Y entonces esa es la habilidad para ir estableciendo cierto tipo de elementos que apoyen en nuestro diagnóstico. Entonces,
vamos a tomar una decisión basados en estos dos aspectos. La parte del conocimiento, el razonamiento lógico, el conocimiento científico y también nuestra intuición, nuestra habilidad para detectar algunos elementos que no están explícitos, sino que están ahí, implícitos, escondidos y que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlos evidentes. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Pues al final de este curso, de que ustedes adquieran esa capacidad de aplicar un enfoque sistémico al aprendizaje y que luego pues ayuden en la difusión de estas decisiones. ¿Qué es lo que primero vamos a entender? ¿En qué consiste el proceso de la toma de decisiones? Luego, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Y tercero, pues, conocer estas metodologías que podemos aplicar para desarrollar estas habilidades para que nuestras decisiones sean las más adecuadas. Entonces, primero, ¿qué es este proceso de la toma de decisiones? Entonces, volvemos a recordar. El cerebro tiene dos tipos de memoria, una de largo plazo y una de corto plazo. ¿Qué guarda la memoria de largo plazo? Los conocimientos. Para eso es que estamos leyendo, para eso estamos buscando evidencia, para eso nos mandan a traer pues artículos para que presentemos, para que discutamos, porque eso nos va enriqueciendo. Y esa memoria pues es la que nos va a permitir tener la base sólida de tomar una decisión. Y la otra memoria es la de corto plazo, aquella que viene a ser parte de nuestra experiencia. Uno aprende de las experiencias, sean buenas o sean malas, pero aprende. Ya no volveré a hacer lo mismo, porque me he dado cuenta de que eso no fue lo adecuado. Y entonces las experiencias buenas son las que nosotros tenemos que ir recordando. Y entonces conjugar las dos, la memoria de corto plazo con la memoria de largo plazo, es lo que nos permite tener nuestro criterio. Yo creo que se trata de determinado proceso y para ello pues he analizado el caso, he encontrado los apoyos de laboratorio y puedo decirles con una certeza del 80, del 90% de que se trata de una leptospirosis. Ustedes van a hacer un trabajo justamente haciendo una referencia a esta forma de evidenciar los problemas. ¿Qué sucede cuando viene un paciente con un con un cuadro bastante complejo? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces trato de recordarme, a ver, ¿qué hubo algún caso similar hace algún tiempo? ¿Qué hice en este caso? O me acuerdo de que en el hospital o cuando estuve formándome se produjo una situación parecida. Entonces trato de recordar qué se hizo. Y luego pues ponerme a revisar. O sea, que esto no me parece que es así muy fácil y entonces tengo que estudiar un poco más a profundidad. Pues no tomo una decisión apresurada cuando se trata de un caso difícil. No es obligación de que el momento en que tenga un caso yo le dé la solución ahí en el consultorio, no. Tendremos que hacer los análisis correspondientes para que establezcamos cuál puede ser la verdadera razón de esa enfermedad. No quiero decir análisis de laboratorio, sino exclusivamente a los exámenes de laboratorio, sino el análisis de todos los elementos que están alrededor de ese caso. Y claro, ¿qué puede pasar? De que no sabemos luego cómo actuar frente a ese caso desconocido. Lo desconocido nos afecta, nos preocupa. A veces nos generan realmente situaciones de estrés, de shock. No sé cómo responder. Y ahí, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar ayuda, buscar apoyo en otros colegas que pueden tener el conocimiento, la experiencia que me permitan solucionar esto. Para eso se hacen las discusiones de caso,
justamente para que se vayan pues analizando situaciones que pueden resultar difíciles de resolver, pero que con la conjunción de conocimientos, de saberes, se los puede llevar adelante. ¿Cuáles son los pasos? Vamos a ver las normas de decisión. ¿Qué son estas guías? ¿Qué son estas pautas? ¿Qué son estos procedimientos, algoritmos? Son elementos de estudio, de referencia, que han sido elaboradas por personal calificado. Para elaborar pues una guía de intervención para manejo de diarreas, para atención de parto, en fin, lo que ustedes van a ir ya revisando. ¿Qué es lo que se hace? Pues se reúne a un grupo de expertos para que vayan estableciendo cómo se debe manejar un determinado proceso. Entonces, en el caso de las diarreas, pues, ¿cuál es la norma de la diarrea? Entonces, ustedes tienen que ir siguiendo eso porque es una especie de exteriorización de los conocimientos de personas que tienen un manejo mucho más largo, mucho más adecuado para solucionar esos problemas. Si yo tengo una guía, si yo tengo un referente, pues voy a solucionar más rápido los problemas. Hoy no es difícil de que ustedes pues saquen su librito del bolsillo del mandil o le consulten en la computadora cuando no se acuerdan o no saben cómo manejar un caso, pues pueden hacer uso de esas formas de respaldo. No, los pacientes no se van a molestar, decir, este no sabe nada. Es peor que hagan una intervención que no sea la adecuada porque no tomaron pues una referencia precisa sobre el tema. Y estos elementos, como decíamos al comienzo, son muy útiles para que ustedes puedan tomar la decisión clínica. Como ya pues vimos al comienzo, ¿qué hacemos cuando vamos a tratar un caso? Primero, la evaluación prediagnóstica. Segundo, el diagnóstico definitivo. Tercero, la intervención, el tratamiento. Y cuarto, vamos a evaluar cómo va ese manejo. Vamos a entender que somos médicos que estamos trabajando en dos escenarios. El escenario de atención primaria o de primer nivel y los escenarios de manejo hospitalario. No son lo mismo. Cuando estamos en el nivel primario, nosotros no internamos a los pacientes, los manejamos ambulatoriamente. Y la complejidad de los servicios a veces no nos permite tener acceso a cierto tipo de pruebas de laboratorio o de gabinete para que ayuden en nuestro diagnóstico. En cambio, cuando estamos en el nivel hospitalario, pues ahí sí podemos pedir todo lo que sea en cuanto a pruebas para que respalden nuestro criterio. ¿Cuándo van los pacientes al hospital? Cuando se refieren desde el nivel primario en donde ya no se puede resolver el problema porque nuestra capacidad, nuestra competencia no facilita el manejo de ese caso y entonces ahí se pasa pues a un hospital de segundo o de tercer nivel para que resolvamos los problemas. Pero tampoco es conveniente de que nosotros nos lavemos las manos y digamos, a esto no sé, les refiero. Y del otro hospital también les refieren. Porque nos dejamos pasar muchas veces elementos tan pequeñitos como para que tengamos la posibilidad de hacer el diagnóstico. No sé si ustedes se acuerdan el caso que les comenté de un niño que tuvo fasciola hepática en Alausí. Pero ¿qué pasó ahí? Los médicos de Alausí, de Riobamba y de Quito no consideraron la procedencia y la actividad que cumplía ese niño y su familia. Y pensaron en todo menos en la posibilidad que tenga una fasciolasis. Y entonces el chiquito fue referido desde Alausí al hospital de Riobamba. En Riobamba le hicieron los análisis y vamos al Bac Ortiz. En el Bac Ortiz le hicieron otros análisis
y nadie daba razón de qué es lo que tenía el chico. ¿Cuál fue el elemento clave en el diagnóstico? ¿En dónde vives? ¿Y a qué te dedicas? ¿A qué es lo que hacen? Entonces estamos criando ganado. ¿Y qué comen? Pues lo que hay ahí. Comen vegetales, comen berros, sí. ¿Y alguien más ha tenido este problema en la casa? Sí. Entonces esa es una contaminación por tremátodos, pues entonces hubiera evitado una cantidad de exámenes, de pruebas, esto de referirle al pobre paciente y que al final no tenga un resultado hasta que una médica cubana fue la que le dio la pauta y dijo, esto me parece que es una fasciola hepática. ¿Y cuál iba a ser el examen más simple? El que nos mandaron al laboratorio de la facultad. Examinen las heces a ver si es que hay huevos de fasciola. Y vimos huevos de fasciola y entonces confirmado un diagnóstico por un elemento tan sencillo que era su entorno, su forma de vida. Entonces, miren ustedes, lo que nosotros estamos haciendo muchas veces, pues, por descuido o por una falla, por una falta de atención, dejamos pasar las cosas y manejamos inadecuadamente. A ver, vamos a pasarnos un poco más rápido. Bien, ¿cómo es esto de la toma de decisiones? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Viene un caso, pues, a nuestra consulta y entonces lo primero que nosotros vamos es a organizar los elementos que tenemos ahí. A estos los vamos a llamar argumentos. Argumentos, ¿por qué? Porque nos van a ayudar a argumentar, a defender, a justificar nuestro diagnóstico y nuestra intervención. Entonces, todos los elementos que yo tenga ahí en la historia clínica los voy a dividir en 4 grupos. Argumentos clínico-biológicos, sociales, ambientales e institucionales. ¿Cuáles son los argumentos clínico-biológicos? Lo primero que hacemos cuando empieza nuestro contacto, a ver, Janet otra vez, ¿qué le preguntamos al paciente? Lo primerito que le preguntamos. La razón de la visita médica. Ya, ¿cómo se llama eso? Motivo de consulta. El motivo de consulta es un argumento clínico. Y luego, ¿qué es lo que empiezo a hacer? A indagar sobre su ocupación, a qué se dedica. Eso, entonces, ¿cómo se llama todo eso? Datos personales. Los datos personales. Entonces, a ver, ahí voy a tener elementos o argumentos de tipo biológico. Edad, sexo, raza, grupo sanguíneo, estado nutricional, ¿verdad? Todo eso le estoy preguntando. Entonces, en los casos que hemos visto, vemos paciente de 25 años, paciente de 32 años, paciente de 40 años masculino. Esos son argumentos de tipo biológico. ¿Por qué me interesan? Porque en un niño no voy a pensar en encontrar una infección de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, en un adolescente, en un joven de 20 años, con manifestaciones en sus genitales, lo primero que voy a pensar es que se trata de un problema derivado de esta condición de transmisión sexual. Y en la parte clínica, ahí sí voy a tener que hacer una detallada búsqueda de cuáles son esos elementos. Entonces, luego del motivo de consulta, nosotros empezamos, a ver, cuénteme, ¿desde cuándo? ¿Cómo ha sido? ¿De qué intensidad son? Si se irradian los dolores, qué manifestaciones más. Entonces, todos estos argumentos los vamos nosotros recogiendo. ¿Qué otros elementos o argumentos biológicos también vamos a recoger como parte de esta anamnesis?
los antecedentes personales, antecedentes familiares, ¿verdad? Todo ello, ¿para qué nos ayuda? Para plantear la posibilidad de que sea determinada enfermedad y el agente causal. Argumentos sociales, ya hemos estado discutiendo sobre esto, pero vamos a recordar cuáles son esos argumentos sociales. ¿Qué más le pregunto en la historia clínica? A ver, ¿qué más? Vanessa Campos. Ya, también se podría preguntar en argumentos sociales en dónde vive, si dispone de agua potable, de alcantarilla, em, ¿Qué más? los alimentos, de qué forma los consume. Otro argumento importantísimo, parte de lo social. Si en dónde está ubicado, No, social, dispone, social. A ver, dispone de recuerden un cuáles son los centro argumentos médico, sociales, pues. Ya vimos vivienda, ya vemos alimentación, educación, ¿qué otra cosa? Educación, ¿qué otro? el trabajo. El trabajo, exactamente, exactamente. Entonces, nosotros los estamos sacando de los datos de filiación en anamnesis. No es que les pregunto de rutina, sino para qué les estoy preguntando. Porque si me dice, pues yo soy un faenador del camal, entonces este señor está en relación con animales y entonces está con mayor riesgo de tener afecciones zoonóticas. Ya la ocupación me está de alguna manera también orientando hacia dónde podemos ir con nuestra búsqueda. Argumentos ambientales. A ver, Vanessa, ¿qué argumento ambiental? ¿Qué le pregunto siempre? Ayer me presentaron ustedes esto, ¿ya? ¿Se acuerdan? A ver, Janina Valencia, usted presentó esto. Puede ser dónde vive, cómo es el lugar donde vive, si es Ya, en- el caso que estábamos viendo ahora, que les digo, viene de la provincia de Sucumbíos. A ver, ¿cómo es Sucumbíos? ¿Qué características ambientales tiene esa provincia? Entonces, eso que ya ayer ustedes hicieron la revisión son los elementos naturales. ¿Qué tienen que ver estos elementos en la transmisión de las enfermedades? ¿Qué más le pregunto? ¿Estuvo en alguna zona, en dónde estuvo en los últimos 15 días? ¿Y por qué le pregunto por qué en los últimos 15 días? Porque estamos hablando de enfermedades transmisibles agudas y entonces estimamos de 15 días es el tiempo, el periodo de incubación. Pues, ¿qué pudo haber pasado? Esta persona estuvo en Sucumbíos 15 días atrás y lo atendemos en Quito. No importa que vive en Quito, sino que él estuvo en Sucumbíos 15 días antes y estuvo pues en un área que resulta de alto riesgo para todas estas enfermedades infecciosas. ¿Y cuáles son los argumentos institucionales? Son aquellos que hacen referencia a los servicios de salud y a los tratamientos, a las intervenciones que esa persona tuvo, pero relacionadas con el problema actual. En el caso de esta chica que fue a Cuenca y le diagnosticaron absceso hepático a mediano, ¿cuál fue
ahí cuál puede ser el argumento institucional. A ver, Jefferson Huasca, ¿cuál sería el argumento institucional? Que cuando llegó a la ciudad de Cuenca, ya sabían o ya tenían el antecedente de que esta paciente fue previamente diagnosticada en un primer servicio de salud con, en este caso, de gripe. Entonces, ya fue derivada desde ese servicio de salud, sería el argumento institucional. Exactamente, eso. Entonces, este problema ya fue visto por primera vez en Azogues. El médico le diagnosticó de gripe y le dio paracetamol. Ese es el argumento institucional. ¿Y qué importancia tiene ese argumento? Pues, ¿por qué nos interesa saber eso? A ver, Jefferson, usted mismo, ¿por qué? Ya, posiblemente para saber cómo se ha estado previamente manejando el paciente y sobre todo también para saber cuál ha sido el tratamiento, para también posiblemente hacer una indagación si es que es o no el correcto, además para hacer un seguimiento del paciente. Muy bien, perfecto. Entonces, vean ustedes, el argumento institucional es importante también para saber si es que hay problemas de resistencia a ciertos antibióticos o si es que el manejo farmacológico pues no ha sido el adecuado. Nosotros tendríamos que hacer un cambio, buscar, elaborar un nuevo protocolo terapéutico. Entonces, a ver, lo primero, y ustedes tienen que irlo haciendo despacito, despacito. 4 columnas: argumentos clínico-biológicos, argumentos sociales, ambientales e institucionales. En cada columna, entonces, vamos a ir escribiendo. Argumentos clínico-biológicos: paciente de 15 años, femenino, fiebre, cefalea, sudoración, ictericia. Argumentos sociales: vive en casa de madera, sin protecciones, convive con animales, no tiene agua, carece de servicios, trabaja en el campo. Argumento ambiental: vive en la provincia de Zamora Chinchipe. Y argumento institucional: ha tenido cuadros parecidos en años anteriores y ha recibido medicación que desconoce. Esa es nuestra caracterización de cómo es el caso que vamos a atender. ¿Para qué hacemos entonces esta clasificación de argumentos? Porque vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a ponderar los argumentos. Les vamos a dar peso, les vamos a cuantificar. Por eso hablaba de que este es una metodología de tipo probabilística, cuantitativa. ¿Cómo establezco entonces la probabilidad? Dándoles peso a mis argumentos. Entonces voy a tener argumentos de alto peso, de mediano peso, de bajo peso y argumentos casi insignificantes en cuanto a su peso, muy débiles. ¿Para qué hago esto? ¿O cómo entiendo que son argumentos de alto, mediano, bajo peso? El propósito es de que con el menor número de argumentos tengamos una mayor probabilidad en nuestra certeza diagnóstica. Y lo que tengo que buscar en esa lista de argumentos es qué es lo más importante de todo esto. Y para eso pues vamos a ir recordando cómo se describen las enfermedades. Eso es lo que van a hacer ustedes ya en sus presentaciones. Entonces, ¿cómo se describe pues al paludismo? Entonces es una enfermedad parasitaria que se caracteriza por fiebres intermitentes cada 48 horas, acompañadas de sudoración, de escalofrío, de decaimiento.
Entonces voy a ver, pues, si esos argumentos están en el cuadro clínico que tiene el paciente. Lo más importante en un paludismo es el escalofrío, la sudoración y la fiebre intermitente. Entonces, esos son argumentos de alto peso. Y veo en el caso si alguno de ellos corresponde. Entonces, mi búsqueda va a ir enfocada a argumentos de alto peso, porque rápidamente pues, me van a ayudar a dar un diagnóstico. Alto peso, secreción uretral en un joven de 24 años. Secreción uretral purulenta, matutina. A ver, Jarrín, Juan, ¿qué le hace pensar con ese argumento? Que tiene algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Muy bien. Ese es un argumento de alto peso. Fíjense, todavía no establezco cuál es la enfermedad, pero ya me llevó a pensar de que se trata de una infección de transmisión sexual. Entonces, es un argumento importantísimo. En ese mismo caso, la disuria en ese paciente, le diría que es un proceso de infección sexual, de transmisión sexual. Señor Carrin, usted mismo. La disuria podría ser. Pero de entrada no le dice a usted de que este es un proceso, de que esa persona tiene una infección de transmisión sexual, ¿no es cierto? Exacto. Entonces no es pues muy contundente. Y un argumento de bajo peso es aquel que realmente resulta muy difícil para orientarnos en un diagnóstico. Si el paciente tiene fiebre, usted puede establecer un diagnóstico solamente porque dice estoy con fiebre. Realmente no, porque existen una variada cantidad de patologías que pueden ocasionar la fiebre. Exacto. Entonces vean ustedes, yo lo que tengo que hacer en mi caso es buscar los argumentos de alto peso, los más importantes, los que realmente me ayudan a establecer con mayor rapidez mi diagnóstico. Entonces, les voy a poner peso. Les califico con 15 puntos a los de alto peso, con 10 puntos a los de mediano y 5 puntos a los de bajo peso. A los de peso débil ya no les pongo calificación porque no tienen mayor trascendencia. En el caso de la malaria, por ejemplo, fiebre intermitente, escalofrío, sudoración, son argumentos de alto peso. Si les pongo a los 3, 15 puntos, tendría 45 puntos, ¿verdad? Si estos argumentos serían de mediano peso, estaría pues en 30. Y si serían de bajo peso, estaría en 15. Y ahora vamos a entender para qué hago la calificación. Con los valores que tengo, voy a construir una escala probabilística. Voy a establecer si el diagnóstico es o no probable, si es o no cierto o descarto. Y entonces voy a hablar sobre lo que es el nivel o umbral de exclusión, el umbral de intervención y el periodo de incertidumbre. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Yo voy a tratar de llegar al 100% de probabilidades, es decir, a la certeza. ¿Por qué digo que es un absceso hepático ameriano? Porque en el examen que pueda hacer me encuentro con que hay títulos altos de entameba histolítica de anticuerpos o puede encontrar trofozoitos de entameba histolítica. Entonces estoy seguro que es un absceso hepático ameriano. ¿Cómo voy a llegar a eso? Sumando mis argumentos,
sumando los valores que tengo ahí disponibles en los argumentos que yo he obtenido de la historia clínica. Entonces, miren ustedes, ¿cómo vamos haciendo? Si llego a 20 puntos, pues es realmente difícil de que tenga este paciente un caso como el que me estoy imaginando. Entonces digo, este es imposible. Si se trata de probabilidad, entonces vamos a ir hablando. Es poco probable, es probable, es bastante probable y es seguro. Entonces, poco probable, 40 puntos, probable o posible, 60 puntos, verosímil o bastante probable, 80 puntos y seguro, hasta 100 puntos. 100 puntos es totalmente cierto, pues, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo que les ponía de un paciente con 45 puntos, ¿cuál sería, pues, mi calidad de diagnóstico? A ver, Fátima Macas, con 45 puntos, ¿cómo puedo explicar? ¿Qué probabilidad de que sea paludismo? Que hay la mitad de la posibilidad que presente paludismo, pero sería importante realizar otros exámenes que me aseguren. Espera, no te pases todavía. Quédate ahí con, es lo primero. O sea, es probable que sea paludismo, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Si yo no llego a pasar de 20 puntos, entonces digo, es muy difícil, pues. Solamente tengo una fiebre y con fiebre no me aventuro a decir tiene paludismo. Entonces el total de los valores, pues es lo que me va a llevar. Es poco probable, es probable o posible, es bastante probable, es seguro, cierto de que tenga esta enfermedad. Ustedes entonces el ejercicio que tienen que hacer es primero hacen la clasificación de argumentos, les dan peso a esos argumentos y suman a ver hasta dónde llegamos, exclusivamente la parte clínica. ¿Qué estamos haciendo en este momento? De acuerdo a los pasos a seguir. Estamos elaborando nuestra hipótesis diagnóstica. Creo que se trata de un paludismo con el 45% de certeza. Ya, ese es mi diagnóstico inicial. Esa es mi primera conclusión luego del análisis. Y ustedes así lo van a ir haciendo conforme vayamos estudiando los casos. Su primera aproximación. Si ustedes se han acostumbrado a decir en la historia clínica, impresión diagnóstica, colecistitis. ¿Pero por qué? Entonces, a ver, es colecistitis porque el paciente está con fiebre, está con dolor en el hipocondrio, está con ictericia. Ya, ahí tiene pues argumentos. Si yo le doy 15 puntos, tendría 45 puntos y entonces pensaría, sí, en realidad puede ser una colecistitis. Ya. Pero si yo digo, pues es una colecistitis, ¿y por qué? Pues porque el paciente tiene fiebre. Y pues, ¿cómo así piensa que se trata de una colecistitis, una inflamación de la vesícula con la fiebre? No tengo ningún otro argumento más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no está sustentado, no está argumentado, no está basado, respaldado en algo ese diagnóstico. Mi interés tiene que ser establecer el criterio, pero basado en estos elementos de apoyo. ¿Qué hago entonces luego de haber elaborado mi primera aproximación diagnóstica? A ver, tú mismo me ibas a decir. Tomo pues la decisión primera de excluir el diagnóstico. No es una colecistitis. Y el otro nivel, el umbral de acción, el umbral de intervención, con el 45%, vamos al quirófano. Vamos a hacerle una colecistectomía. ¿Te aventuras a eso, Fátima? Con el 45% de
certeza le haces una colecistectomía? Yo creería que sí. De entrada, Sí. hay que pensarlo bien. A ver, el umbral de intervención, este que está aquí arriba, se establece cuando ya tenemos una certeza de por lo menos del 80%. Ahí puedo tomar ya una intervención, sea terapéutica, sea quirúrgica, en fin. ¿Por qué no antes? Porque no está todavía muy bien argumentado, no está muy seguro. ¿Qué tal que le entro a operar de una colecistectomía y el paciente pues, ha tenido alguna otra manifestación, como podría ser una fasciolasis, para poner ese mismo ejemplo? La colecistectomía le saco pensando que tiene ahí una impactación de una piedra, de un cálculo, y total me topo con que es una fasciolasis. Entonces el diagnóstico de fasciolasis se quedó perdido porque no hicimos un adecuado análisis de qué es lo que pasaba con ese paciente. Lo que está de amarillo, que hablamos de campo de investigación o el umbral de incertidumbre, ¿qué quiere decir? De que no estoy seguro de que se trata de ese problema. Y entonces tengo que tomar las acciones de búsqueda de argumentos que incrementen mi certeza. En este momento en el consultorio yo estoy, a ver, me planteé un diagnóstico provisional. A ver, ¿qué hago para incrementar mi sospecha? Entonces voy a investigar un poco más al paciente. Como en el ejemplo que les pusimos de este chico que tenía VIH. ¿Se acuerdan? El paciente estaba con diarrea, con pérdida de peso, con problemas bucales, pero nos faltó determinar si realmente fue expuesto, estuvo expuesto al virus de VIH. Y entonces, ¿ahí qué podríamos hacer? Preguntarle al muchacho si tuvo, pues, o no tuvo relaciones sexuales con trabajadoras sexuales o es un homosexual. Ese elemento, pues, tendría que ser buscado haciendo una nueva anamnesis, investigando un poco más profundamente qué es lo que pueden estar ahí un poco oculto. O vamos, pues, con la toma de decisiones en cuanto a los exámenes que voy a tomar, que voy a solicitar. Exámenes de laboratorio y exámenes de gabinete. Aquí siempre mi recomendación es dedíquese a los exámenes que tienen también alto peso, no a exámenes que no les van a dar ningún apoyo. Entonces, recuerden lo que ya no sé si les comenté a ustedes. Una investigación que se hizo en el Hospital Andrade Marín determinó que se habían gastado $2,5 millones en exámenes que no fueron retirados del laboratorio. Es decir, se pidieron de gana. ¿Y saben cuáles fueron los que mayor cantidad de pedidos tenían? Pruebas de coagulación preoperatorias. Siempre estoy pidiendo TP y TTP. ¿Para qué? Para ver si es que el paciente no sangra en el acto quirúrgico. Pero si ni siquiera han retirado del laboratorio los reportes, ¿para qué solicité? Porque esa es una rutina. Rutina y cuesta $2 millones la rutina que no tiene ningún beneficio. Si yo le mando a hacer al paciente, le va a costar a él de su bolsillo. Y eso no está bien de que nosotros hagamos pruebas de gana, sin ninguna utilidad.
Entonces tenemos que aprender a solicitar las pruebas que realmente tienen alto peso y que nos van a permitir pues incrementar nuestra certeza diagnóstica. Entonces esas hojas que los laboratorios le ponen para que vaya tachando y pedimos entonces rutina de laboratorio, chicas, y llenamos de pedidos. ¿Y para qué me sirve? Para nada. Entonces vamos a empezar a ser un poco más prácticos en el uso de los exámenes de laboratorio. Si yo sospecho que se trata de una mediasis intestinal, entonces, ¿qué examen le voy a pedir? Pues un coproparasitario, ¿verdad? ¿Para qué le pediría él una biometría hemática? La biometría me ayudará a decir que este paciente tiene mediasis, lo que me ayudará de manera mediano o bajo peso es a establecer cuál es su condición general, si está o no está anémico. Pero con que tenga una anemia leve, eso no quiere decir que tenga mediasis. Entonces, en este caso, la biometría pues, no me sirve para nada. Entonces, el examen preciso, clave, el gol estándar es el examen de heces, en donde voy a verle si está pues la meba, trofozoito o quiste, y entonces con eso pues llego al 100% de la certeza. Entonces, ustedes van a tener que acostumbrarse al uso de exámenes de certeza, de exámenes que nos llevan al 100% porque le estoy mirando al agente causal. Un cultivo es un examen de certeza. Un frotis es un examen de certeza porque estoy viendo las fases de los agentes dañinos. Entonces, si pido pues un examen, un frotis sanguíneo, un examen de heces, un cultivo de sangre, un hemocultivo, un coprocultivo, es porque estoy buscando ahí el crecimiento de agentes y los voy a reconocer. Exámenes de presunción son aquellos que me incrementan mi certeza, pero no me llevan al 100% porque el paciente, bien dicho, el agente causal no se evidencia. ¿Cuáles son estos? Recuerden, son los exámenes serológicos, inmunológicos, los que titulan anticuerpos. Entonces estoy pidiendo titulación de anticuerpos cuando pues sospecho que esa enfermedad se debe a determinado agente causal y sé que no lo puedo ver. A ver, un ejemplo, enfermedad de Chagas, ya la estudiaremos en detalle, pero acuérdense, el parásito en la fase aguda está en la sangre. Entonces ahí el frotis sanguíneo será muy efectivo porque me va a permitir verlo al tripomastigote sanguíneo. Pero cuando el paciente está en la fase crónica, en la fase terminal, los parásitos casi no salen a la sangre. Y entonces, ¿qué voy a tener que utilizar en esa fase? La titulación de anticuerpos, porque ahí voy a determinar el contacto que ha habido con el agente causal. No lo veo, pero sé que ha estado ahí porque los anticuerpos están elevados. Entonces, acostúmbrese, por favor, a pedirme titulación de anticuerpos para tripanosoma, para leptospira, para la enfermedad que sea, pues. Pero no me pidan el método, porque ese es un error que estamos teniendo. ELISA. ¿Qué es lo que solicita ELISA? El ELISA es un método, es de la forma inmunológica, inmunoenzimática de detectar a los anticuerpos. Pero eso lo hace el laboratorio. Lo que nosotros queremos saber es si el paciente tiene o no tiene anticuerpos. Y entonces por eso es que le pido titulación de anticuerpos y el laboratorista sabrá qué método aplica. Porque no es bueno que me llame y me diga, doctor, ¿qué quiere que haga? Porque usted me ha puesto en el pedido de examen, favor realizar ELISA. ¿ELISA de qué, pues? El ELISA es el método. ¿Pero qué quiere investigar? Ah, es que estoy pensando que se trata de una leptospirosis. Ah, entonces, pues pida titulación de anticuerpos para leptospira. Entonces, ahí sí puedo atenderle adecuadamente.
Pues cuando me llegan a mí al laboratorio esos pedidos generales, pues yo no sé qué hacer y tengo que decir, vea, qué mismo es lo que quiere. Entonces, esas acciones de tipo diagnóstico son importantes que se las haga de manera muy clara. Entonces, recordemos, pues, la sumatoria de todos estos elementos, argumentos fuertes, argumentos débiles, lo que nos llevan es a la escala de la certeza entre lo que es imposible y lo que es cierto. Poco probable, probable, muy probable, seguro, cierto, ¿no? Entonces, según eso, pues como les decía, cuando ya sobrepasamos el 80%, consideramos de que es un nivel adecuado como para tener una decisión de tipo terapéutica. Entonces, recordemos, si la enfermedad no pasó del 20% en sus argumentos, la descartamos. Si la enfermedad pasó del 80%, como ven, la barra alta ya pasó el nivel de intervención, entonces nosotros ya tomamos decisiones de tipo terapéutico. Y si estamos pues en un 40, en 50%, nos encontramos en el nivel de incertidumbre y aquí tenemos que pedir las pruebas que nos ayuden a incrementar nuestra certeza y poder hacer un diagnóstico, un diagnóstico definitivo y un tratamiento ya mucho más preciso. Entonces, esto es lo que hemos estado haciendo, pues, establecer las posibilidades diagnósticas, comprobamos las hipótesis y finalmente, pues, establecemos ya nuestro diagnóstico final con el porcentaje de certeza. Ustedes se van a acostumbrar a trabajar conmigo con las historias en el diagnóstico. Diagnóstico final, fiebre, dengue, con un 80% de certeza. Ya, ese es su diagnóstico final. Leishmaniasis con el 100% de certeza, porque le di a los amastigotes en el frotis de la úlcera. Perfecto. Entonces, ustedes ya quedan resguardados, quedan protegidos de cualquier tipo de problema legal posterior. Que le digan, ¿y cómo así? Pues usted diagnostica leishmania si no hay ningún tipo de argumento. No, aquí están argumentos clínicos y de laboratorio. Me dicen que este caso se trata de una leishmaniasis. ¿Qué vamos a hacer entonces? A tomar nuestras decisiones, nuestro libre albedrío que hablábamos en la clase anterior. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones diagnósticas. ¿Qué examen solicito? ¿Exámenes de certeza o exámenes de presunción? Y luego mis decisiones terapéuticas, sean clínicas, sean quirúrgicas. Estas decisiones son no farmacológicas y decisiones farmacológicas. A ver, Leonardo Mera. Un paciente está con fiebre y la fiebre está llegando a 40 grados. Entonces, yo voy a plantear aquí decisiones farmacológicas y no farmacológicas. ¿Cuál sería una decisión farmacológica? Tratar de bajar la fiebre y tal vez los dolores ocasionados, sintomatológicos. ¿Cómo? Farmacológica. Con ibuprofeno o con paracetamol si tiene dolores. Ya, a ver, entonces, esa es la decisión farmacológica, el uso de fármacos. ¿Y la no farmacológica cuál sería para la fiebre? Tratar de bajar la temperatura corporal con agua fría o con hielos, dependiendo de qué tan grande sea el tiempo de la fiebre. Muy bien. Entonces, a ver, ustedes escriben pues en la historia clínica las decisiones que toman. Para eso se acompaña, y lamentablemente ahora no podemos hacer ese trabajo presencial, pero les voy a pedir, chicos, saquen ustedes una hoja de la historia clínica, la hoja de evolución, para que empiecen a utilizar, empiecen a entrenarse en cómo tienen que hacer la prescripción. Entonces, si es una decisión no farmacológica, ustedes ponen bajar temperatura por medios físicos.
Las enfermeras ya saben, pues, es parte de su formación de que, a qué se refiere con bajar con medios físicos. Entonces, así como usted dice, pues, le vamos a poner compresas en la frente, en el cuello, en las axilas, en el abdomen, con el propósito de disminuir la temperatura. Y vamos a utilizar una decisión farmacológica. Entonces, ¿cómo vamos a establecer nuestra decisión? A ver, entonces usted va a utilizar paracetamol. Escríbame la receta. A ver, dígame, ¿cómo hace esa, cómo escribe en la hoja de historia clínica? ¿Cómo es su prescripción? Bueno, primero pongo el nombre del medicamento del... Paracetamol. Sí. De ¿Qué ahí le más? pongo la presentación oral, eh, el número de días por los que va a tomar y la cantidad de veces por día. Ya, entonces, a ver, recuerden, si estamos en el primer nivel, estamos en el nivel ambulatorio y esto el paciente va a tener que tomarse en su casa. Y si está en el hospital, pues la prescripción es diaria. Entonces, a ver, paracetamol, ¿cuál es la presentación que tiene? ¿Cuál es la dosis que le va a dar? Eh, la dosis podría ser 600 miligramos cada 8 horas, Ya, ¿qué día? de 3 a 5 días, No, no, ¿qué dependiendo. día, digo? ¿Qué día de administración? Ah, vía oral, perdón. ¿Vía oral? Sí. ¿Cuántos días? 3 días de... Ya. A ver, esa es su decisión, esa es su decisión. Usted toma esa decisión terapéutica por lo que hemos visto, por sus conocimientos y por su experiencia. Entonces dice, a ver, voy a escribir paracetamol 500 miligramos BO cada 8 horas o TID por 3 días. Esa es su decisión terapéutica de tipo farmacológica. De hoy en adelante ustedes van a tener a su lado el cuadro básico de medicamentos, porque ahí tienen las presentaciones de cada uno de ellos. Entonces, si son tabletas, si son gotas, si son ampollas, en fin. ¿Y cuánto tiene? Pues cada tableta tiene 100, tiene 400, tiene 1 gramo. Eso ustedes tienen que saber para que puedan escribir en la historia. Y le van a dar además una receta a la paciente, ¿verdad? Si está en la consulta ambulatoria, le va a dar la receta. Entonces, a ver, calcule cómo va a escribir la receta. Paracetamol. A ver, siga, siga. ¿Qué pasó? Ah, sí, paracetamol de 600 miligramos cada 4 horas. No, pues eso no le va a dar en la receta. ¿Qué le va a poner en la receta? Para que vaya a la farmacia. ¿Cómo es su receta? La cantidad de comprimidos que debe comprar. Eso, Ay, eso. Entonces, le multiplico por los días que vaya a tomar y las dosis. entonces, ¿cuántas tabletas le va a dar en el día? Si le da, Depende de la presentación. no, pues 3 a ver, tabletas. usted me está dando. Usted dice, le voy a dar cada 8 horas. ¿Eso qué significa? Que le va a dar 3 tabletas. 3. Sí. Y si le da por 3 días, ¿cuántas tabletas va a necesitar? 9 tabletas. 9. Entonces, ¿qué es lo que va a escribir usted en su receta? Paracetamol, 500 miligramos, tabletas número 9. ¿Sí? Así tienen que acostumbrarse a hacer ustedes el manejo farmacológico. Una cosa es lo que escriben en la historia clínica y otra es la receta que le dan al paciente. Y si están en el hospital, pues es una dosis del día. Entonces, a ver, señor, usted es el interno y entonces haga la receta para este paciente, para hoy. ¿Cómo va a ser la receta? La receta médica sería paracetamol 500 miligramos cada 8 horas. No, pues
en la receta, digo, lo que va a la farmacia. Usted es el interno y es lo que le va a tocar hacer. ¿Cuántas tabletas va a ir a pedir? 9, le pongo el número 9. No, pues porque está en el hospital, solo es por hoy, eso les decía. En el hospital es la prescripción por 24 horas. Cada 24 horas hay que estar haciendo la receta. Ah, ya. Entonces, ¿cuántas tabletas le daría? 3 tabletas. 3 tabletas. Si está en ambulatorio, pues le dice yo le voy a dar para 5, para 8, para 10 días, entonces usted calcula. Si le da para 10 días, 3 por 10, 30 tabletas. Ya, señor. Pero en el servicio hospitalario le dicen, a ver, es solo por hoy, 500 miligramos BOT. Entonces, hace el cálculo y dice, hoy necesito 3 tabletas para que la enfermera pues le administre. Esa es su decisión de tipo terapéutico. Y finalmente, las decisiones de tipo epidemiológicas son aquellas que tienen que ver con la prevención de la difusión de estos problemas. Si el paciente está con dengue, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? A ver, ¿a quién no le hemos pedido? Kevin Castillo. Sí, doc. Si el paciente está con dengue, ¿qué decisión epidemiológica tomaría? Ya. A ver, decisión epidemiológica. Tendría que averiguar si es que es dengue hemorrágico No, o... pues ya está diagnosticado. Decisión epidemiológica. ¿Cuál es el propósito de esto que les decía? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pretendemos hacer con esto? Prevenir. Exactamente. Prevenir que la familia se contamine con dengue. Y entonces, ¿qué voy a hacer con ese paciente? Darle pautas para reforzar, por ejemplo, su casa con mallas o también fumigar. Eso, muy bien, eso. Esas son las medidas que nosotros vamos a aplicar. Y a este individuo le voy a decir, usted tiene que dormir bajo un toldo para que los mosquitos no le piquen. Y usted no sea fuente de infección para esos mosquitos, porque si no, pues el resto de la familia o de los vecinos pueden ser afectados porque esos mosquitos contaminados con dengue de este paciente, pues pueden picar a los demás. Entonces, de esa manera nosotros vamos a actuar en este tema del manejo, pues, de los diferentes procesos que tenemos a través de la toma de decisiones. Entonces, insisto en esto de la toma de decisiones. Diagnóstico a través de la caracterización de argumentos: alto, mediano, bajo peso. Construyo la escala de certeza y establezco mi diagnóstico presuntivo. Luego, mi decisión, pido tales exámenes para incrementar mi certeza y llegar a un diagnóstico definitivo. Luego, el paso es qué decisiones terapéuticas aplico, qué decisiones epidemiológicas también considero que deben ejecutarse. Todos los casos los vamos a manejar de esa manera. Y cuando les tome el examen, pues cada caso tiene una calificación de 10 puntos que hace justamente mención a estos 4 aspectos: el diagnóstico, digamos, la elaboración de la escala de certeza, el análisis, luego los exámenes que solicita, el tratamiento que aplica y las medidas de prevención que va a ejecutar también. A ver, ¿estamos claros, chicos? La próxima clase
el próximo martes vamos a hablar sobre las medidas epidemiológicas, justamente relacionadas a esto. Entonces, los compañeros que van a exponer tienen que hablarme cuáles son las medidas físicas. Ejemplo que nos ponía el compañero, pongo mallas en las puertas, esas son medidas físicas. Medidas químicas, la desinfección, la fumigación, y medidas biológicas, pues la vacunación, el uso de los peces, larvívoros. Entonces, los compañeros que nos van a hacer la presentación tienen que estudiar, pues, qué medidas físicas para todas las enfermedades que vamos a ver, no solo para las vectoriales, para todas. Entonces, recuerden, vamos a ver enfermedades vectoriales de transmisión sexual, de transmisión alimentaria, la zoonosis, los accidentes por animales venenosos. En fin, entonces, para cada una de ellas, para cada grupo de ellas que tienen ustedes en el aula virtual, los grupos de enfermedades que vamos a estudiar, ¿qué medidas utilizamos? Entonces, ¿qué medidas físicas para las vectoriales, para las de transmisión sexual, para la zoonosis, para las alimentarias? Porque eso es lo que va a servir de pauta, de guía para que ustedes tomen sus decisiones de tipo epidemiológica de acuerdo a cada uno de los casos que vayamos viendo. ¿De acuerdo? Doctor, disculpe la pregunta. Entonces, ¿el primer grupo expondría solo el día, o sea, de la próxima semana, el día lunes o entre lunes y martes? El martes el próximo grupo. El lunes lo que vamos a ver es el trabajo. Sí. A ver, ustedes tienen que hacer una tarea para el próximo lunes. Justamente yo les he puesto un caso y ustedes van a hacer el análisis de los argumentos y la ponderación de los argumentos y me dicen, a ver, ¿será fiebre amarilla? ¿Hasta cuánto he llegado? ¿Será hepatitis? ¿Hasta cuánto he llegado? ¿Será leptospirosis? ¿Cuál será mi certeza, no? Ese es el trabajo que van a hacer y que lo vamos a revisar el día lunes próximo. Pero el martes que tenemos la clase teórica, pues ahí vamos a revisar las medidas epidemiológicas. Entonces, ahí presentan pues las medidas físicas. A ti mismo te toca, creo, medidas físicas. Sí, a mí me toca. Estefanía Cajas, las químicas, y John Calderón, las biológicas. Listos. Entonces, el próximo martes presentan eso y el lunes revisamos las tareas, ¿no? Sí, doctor, y otra cosa, ¿se acuerda que le llamé ayer y me dijo que para hacer hoy día el sorteo del trabajo final? A ver, ya. Entonces, a ver, ¿cómo sorteamos? Pues, ustedes creo que manejan muy bien. Sí, si quieren yo sorteo aquí, les comparto pantalla. Ya, a ver, entonces, hagamos el sorteo, los 4. Ya yo voy. Oh, Kevin, ¿cuándo estás ahí? Sí, aquí estoy. Mejor, Kevin, tú haz lo de compartir pantalla y sorteo porque no tengo bien el internet, ya sabes. Ya ahorita comparto. Ya. Sí se está viendo, ¿verdad? Sí. Ahí ponle un grupo Abad, el otro de Manzano y el otro de Cajas. Abad, Manzano, Cajas. Y las 3 provincias es Costa, Sierra y Oriente, ¿verdad? Las 3 provincias y los 2 jóvenes que quedan para la introducción. Entonces, voy a ponerle en orden Costa, Sierra, Oriente, entonces 1, 2, 3, ahí ya les puse en el grupo. A ver, ¿cómo es que se llama esta aplicación? Sortea. Sorteados, ahí está. Ya, entonces al grupo de Abad le toca Costa, al grupo de Manzano Sierra y al grupo de Cajas Oriente. Bueno. Y los 2 chicos que ya saben que son moderadores. ¿Quiénes son los 2 chicos?
Me parece que es Mera y Valencia. Ellos no están en ningún grupo. Bueno, entonces ya con ustedes iremos conversando en el transcurso del semestre cómo van a hacer el trabajo, ¿sí? Entonces me tienes ya la lista de los grupos y la zona, la región a la que van a trabajar. Ya, Listos. Entonces, pues, corran a ver el fútbol si es que pueden. gracias, Doc. Ok.